Buenas noches, de nuevo buenas noches, y de la Catedral de Valencia, que hemos asistido a la misa, cena in Domine, pues nos hemos trasladado a la iglesia de San Juan del Hospital, la más antigua de Valencia, donde en estos momentos se pone en marcha la procesión con el Cristo de las Penas, acompañado por su madre, la imagen de María, y también la del joven discípulo San Juan. Una procesión que data del año 1993 y que recupera ese sentido de Semana Santa en Ciutat Bella. Y qué mejor que para explicarlo todo tengo yo aquí a mi lado a don Jesús, vicerrector de San Juan del Hospital. Una procesión que llena de ese sentido de Semana Santa la parte antigua de Valencia, la Ciutat Bella. Sí, nos da mucha alegría traer aquí a la Ciudad Bella, al centro de Valencia, una procesión, traer la fe a la calle y además una procesión muy bonita porque participan muchas familias. Es una procesión de silencio, de recogimiento. Los tres pasos van acompañados por el sonido del timbal y es para acompañar a Jesús en su sufrimiento, en la pasión. Una procesión, como dice muy bien don Jesús, de silencio, de recogimiento, de devoción, solo roto por el sonido de los timbales que acompañan a esta imagen románica, gótica del Cristo de las Penas, que se venera durante todo el año en la capilla del Calvario, en la iglesia de San Juan del Hospital. La imagen de San Juan es portada por los jóvenes, la de la Virgen por las mujeres, y además con esta elegancia de las clavariesas con el traje negro de teja mantilla. Numerosos los participantes, los hombres ataviados con la túnica, la capa, las damas con la teja y mantilla. Una tradición, don Jesús, que recupera esa gran devoción del siglo XV aquí en Valencia al Cristo de las Penas, que además estaba muy relacionado con la atención a los reclusos y a las personas más necesitadas. Así es. Había una antigua cofradía con un Cristo muy antiguo al que se le tenía una gran devoción. Se atendía a los reclusos, se les daba sepultura a los que fallecían y también había una gracia de indulto también relacionada con la cofradía. Todo eso con los siglos pues se perdió y hoy en día recuperamos al menos esta tradición con la procesión, y también en la capilla del Cristo de las Penas desde luego sigue ayudando en el centro social de la iglesia, atendiendo también a personas desfavorecidas con necesidad de búsqueda de trabajo, de inclusión social, laboral, etcétera. Pues ya han salido tanto la imagen de San Juan como de la Virgen María del patio claustral de aquí, de la iglesia de San Juan del Hospital. Muchísimo silencio también en las calles de este recorrido que va por Trinquete de Caballeros, por la calle de las Avellanas, la calle del Mar, casi hasta la capilla, la casa natalicia de San Vicente, para volver por Conde de Montornès. Hoy es un día de recogimiento para la iglesia después de la celebración de la institución de la Eucaristía, y ahora son momentos pues para estar cerca de Cristo, de su madre, en esta noche tan importante en la vida de Jesús y en la de los cristianos. Sí, la procesión recorre todas estas calles y luego volvemos a entrar con las imágenes dentro de la iglesia y hacemos lo que llamamos el acte de recogimiento, que es, leemos las glorias del Cristo de las Penas. Es un momento muy emotivo con solo las imágenes iluminadas dentro de la iglesia y es una forma de acompañar a Jesús. También tenemos una vela toda la noche acompañando a Jesús en la Eucaristía. Pues ahí con toda solemnidad, el Cristo de las Penas, esta imagen románica, una imagen que además, fíjense el detalle, no es una cruz, es un árbol, y como mañana en el oficio de la cruz se entona el árbol de la vida. Feliz árbol de la cruz, efectivamente. Ese paralelismo entre el árbol de la caída de Adán y el nuevo Adán, Jesús, que en el madero de la cruz nos salva, nos redime de los pecados. Ahora poco a poco, esta venerada imagen en este lugar tan hermoso que es la iglesia de San Juan del Hospital, la iglesia más antigua de Valencia. Y con destreza va casi
tocando este arco ojival, un poquito, ya la imagen presidiendo, y ya tras el Cristo de las Penas, la presidencia. Sí, nos acompañan varios caballeros del Santo Sepulcro también, invitados a la procesión, y es muy bonito, pues, en fin, toda la gente que participa, que ayuda, que colabora para que esto sea posible, ¿no? Para que sea una realidad, que se mantenga esta devoción aquí en el centro de Valencia. Y también la cantidad de fieles luego que, diríamos, anónimamente detrás del cortejo procesional acompañan por estas calles de la parte de la Ciutat Vella de Valencia al Cristo de las Penas, a su Madre María, al discípulo San Juan. Yo tengo que decir que la calle Trinquete de Caballeros, las calles recorridas están llenísimas de gente en esta tarde del Jueves Santo. Pues vamos a seguir al Cristo de las Penas. Muchas gracias. Nosotros vamos a acompañar también con el micro al Cristo de las Penas por estas calles de la Valencia de la Ciutat Vella, con gran recogimiento. También hay muchos fieles que van con sus velas para acompañar. Nosotros vamos a iniciar también este recorrido por las calles de Valencia. Fíjense la cantidad de gente que estaban esperando la salida de las imágenes en la calle Trinquete de Caballeros, muy cerquita de la Catedral de Valencia, y ellos ahora con sus correspondientes velas que se están distribuyendo a la salida de San Juan del Hospital, pues van a acompañar al Cristo de las Penas por las calles de Valencia. En estos momentos el cortejo procesional por la calle de Trinquete de Caballeros, donde se halla la iglesia de San Juan del Hospital, y ya parte la cruz procesional por las calles de las Avellanas, en la subida del Palau a la salida del cortejo procesional. Se han arrojado pétalos de flor y son muchos los fieles, algunos de ellos que han salido también de la celebración eucarística de la catedral. Con solemnidad, con silencio, con respeto, con ese silencio solo roto por los cimbales, va caminando Cristo por las calles de esta Valencia antigua, de esta Ciutat Vella. Pues haciendo un poco de historia, diremos que el Cristo de las Penas, su devoción nació en el siglo XIV y fue de las primeras celebraciones y más destacadas de la Semana Santa de Valencia. Tenía su propia capilla en la iglesia de San Juan del Hospital. Luego, cuando la desamortización, pues se pasó a la nueva iglesia de los santos de San Juan y San Vicente en la zona del Ensanche, y muchas de las imágenes se trasladaron a aquella iglesia. En la persecución religiosa del 36, pues la imagen original desapareció. Cuando se hizo cargo la prelatura del Opus Dei aquí de la iglesia de San Juan del Hospital, recuperaron algunas imágenes de estilo románico, muy parecidas, muy similares al antiguo Cristo de las Penas, y desde entonces desde el año 1993 se puso en marcha esta procesión que se ha consolidado y ahora se ha convertido
una de las más destacadas en el centro de Valencia. La Semana Santa, por supuesto, Valencia la celebra de forma esplendorosa y multitudinaria en nuestros queridos poblados marítimos. Pero también esta es la presencia de Semana Santa, este sello, en la parte de, diríamos, Valencia, en el centro de Valencia, en la Ciutat Bella, por estas calles llenas de historia. Cristo está en las calles, Cristo en el árbol. Y es, como decíamos antes, muy singular esta imagen, porque no es propiamente la cruz, sino que está en un árbol. Mañana, en el oficio de la cruz, precisamente se recita esa estrofa. Miradlo en el árbol de la vida. Ya va el Cristo de las Penas a entrar en la plaza de Nápoles, Sicilia. Por delante, portado la imagen, abre el cortejo procesional, la imagen de la Virgen María, de San Juan, el discípulo joven, el más joven de los discípulos, el más valiente, porque cuando en el momento crítico de la crucifixión, el único que se quedó ahí a los pies de la cruz fue San Juan, el más valiente. Los demás habían desaparecido. Ahora es la primera, esta pequeña parada. Hoy ya no suenan campanas, la matraca, este sonido seco. Han quedado humedecidas las campanas desde el canto del Gloria en la misa de este Jueves Santo. Y ahora de nuevo se pone en marcha este sencillo, austero paso de Jesús en la cruz. Solo tiene el adorno de unas rosas a los pies de la cruz. Impresionante el silencio. Pues como decíamos, el paso de San Juan, que abre el cortejo procesional, lo llevan los jóvenes. El de la Virgen María, las mujeres. Y este querido paso del Cristo de las Penas, portados por miembro de la cofradía. Cada vez son más, cada año, el número de cofrades que se suman a este cortejo procesional. Ellos van ataviados con túnica blanca, capa roja, sin capirote ni nada, dando la cara, mostrando su fe, porque las procesiones es una manifestación de nuestra fe, que estos días llenan las calles de nuestros pueblos y de nuestras ciudades.
Bueno, yo diría haciendo de capataz para que salga un año más, pues este paso. Yo cada año que vengo, de verdad me encanta más ver la seriedad, la gente que hay, cada vez más gente, la forma tan correcta de llevar el paso, gente que no tiene experiencia de llevar pasos ni Somos gente voluntaria que tenemos devoción al Cristo de las Penas e intentamos hacerlo lo mejor posible. Entonces nos guiamos por unas normas como la famosa carraca, pero la carraca porque ya no pueden tocar las campanas ni oírse. Exacto, sí señor. Pero vamos. Desde el Gloria ya no ya nada. Hasta la vigilia. Hasta el sábado de Gloria nada. Pero la cantidad de gente, el silencio en esta parte de estas calles llenas de historia, solo roto por los timbales. Además, de verdad, el timbal es la única muestra, digamos, de música, por decirlo de alguna forma, pero siempre con la mayor recogimiento y mayor admiración para el Cristo. Lo dejamos con su trabajo. Venga, Julio. Muchísimas gracias. Estamos por la calle del Palau, en esta conocida subida del Palau, porque el punto más alto de Valencia es la Plaza de la Virgen, ahí donde fundaron los romanos en el año 138 a.C. la ciudad de Roma, Valencia, y porque eligieron el punto más alto de Valencia, que está esta pequeña subida del Palau, el único desnivel que tiene la ciudad de Valencia. Ya el resto del cortejo procesional, del que cada año participa, y este año muchísimos fieles, ya está por la calle de las Avellanas. Noche de recogimiento, noche que acompañamos a Cristo por nuestras calles, como muchísimos fieles, pues acompañar a lo largo de esta noche, de esta madrugada, orando delante de los monumentos, donde Jesús ha quedado reservado tras la misa de la cena in Domine. En todas las iglesias, en todas las parroquias, esos monumentos a la Eucaristía. Mañana ya saben que no hay celebraciones eucarísticas, es el único día del año que no hay celebración eucarística, y cuando se distribuya la Sagrada Comunión en el oficio de la tarde, pues será el Santísimo que se ha reservado en los monumentos, y los monumentos también son punto de encuentro, de oración. Una noche muy agradable, una noche de primavera. Y ya va a entrar el Cristo de las Penas en la plaza del Arzobispo para tomar la calle de las Avellanas. Numeroso público, numerosos fieles esperan, muchos de ellos pues con sus móviles para tener testimonios, para guardar recuerdos de esta. Impresiona esta procesión precisamente por el silencio y el recogimiento. Hay una capilla en San Juan del Hospital, llamada, conocida como la Capilla del Calvario, donde se venera el Cristo de las Penas. La carraca, que es el único sonido que se escucha en esta tarde, en esta noche del Jueves Santo.
Vuelven a sonar los cimbales. Por la calle ahora de las Avellanas. Y tras del Cristo de las Penas, detrás de la presidencia eclesiástica y la representación del Santo Sepulcro, pues numerosos fieles, algunos de ellos de forma anónima con sus velas, acompañando al Cristo de las Penas, a su madre y a San Juan. El Cristo de las Penas, por la plaza del Arzobispo, entrando ya por la calle de las Avellanas. Una procesión que empezó en el año 1993. En estos 30 y pico años, pues se ha consolidado plenamente y se ha convertido en todo un referente de la Semana Santa valenciana. En los poblados marítimos, en el Cabañal, en el Cañameral, en el tenemos esa explosión de fe también con esas procesiones, viacrucis, pero aquí en el centro tenemos, en Ciudad Bella, en Valencia, esta sobria procesión del Cristo de las Penas. Vamos a hacer una breve pausa publicitaria y volvemos enseguida con todos ustedes. Gracias por su atención. 9 de la noche y 7 minutos de este Jueves Santo, de esta noche santa, de esta noche de recogimiento, de esta noche de devoción, de esta noche de reflexión también, que estamos viviendo en Valencia ahora por la Ciudad Bella de Valencia, acompañando al Cristo de las Penas. Su imagen lo dice todo. Cristo en el árbol de la vida, en la cruz. Él nos lo dio todo, el hombre bueno que murió en la cruz por nosotros. Y sobre todo para aquellas personas que nos están siguiendo, que están enfermas, que están padeciendo momentos difíciles, pues les invito a mirar la cruz, Cristo con el mayor de todos los sufrimientos. Recordemos un pasaje evangélico que después de la cena pascual se fue a orar con sus discípulos al huerto de los olivos y sudó sangre sabiendo lo que venía. Sabiendo lo que venía, todo el sufrimiento. Por eso es una noche para también meditar sobre el dolor, sobre el sufrimiento.
Y en el relato de la pasión aparece un hombre, el Cireneo, que lo hacen cargar con la cruz. Y un personaje que nos invita a ser cireneos, a cargar también con la cruz de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de las personas que llevan cada uno su propia cruz. Lo ha recordado estos días el Papa León en estas celebraciones de la Semana Santa. La cruz que cada uno de nosotros llevamos, tenemos y que tenemos que ayudar también a los demás que llevan su cruz. Que es para un portador llevar Cristo sobre sus hombros. No sé, es todo. ¿Qué sientes en este momento? Paz, en verdad. Paz. Sí. Y Bueno, pues uno de los... Hermosa palabra, sentir paz, esa paz, la paz de Dios. Pero también esta noche nuestras oraciones se elevan para que haya paz en un mundo azotado de guerras, en un mundo azotado de violencia, que haya paz, paz. Y al cortejo procesional discurre por la calle la calle del Mar. Estamos ya a punto de entrar en la calle del Mar, acompañando al Cristo de las Penas. Esta sencilla y austera imagen románica de Jesús clavado en la cruz, en este caso en un árbol, ese árbol de la vida. Solo se escucha los timbales. Silencio total, impresionante, ya en la calle del Mar. Ahora pasando el Cristo por uno de los lugares cuando pasa su madre, la Virgen de los Desamparados, en el día grande de su fiesta, uno de los puntos donde más flores se arroja. Pero hoy es un día de dolor. Hoy es un día que acompañamos también a la madre que llevan en esta procesión las mujeres. Antes de comenzar
la procesión en el patio de la iglesia, precioso patio gótico románico, es la iglesia más antigua de Valencia. Cada uno de los portadores, rodilla en tierra, han recitado una oración. Los jóvenes con San Juan, las mujeres con la Virgen María y los hombres portadores del Santísimo Cristo de las Penas. Porque esta demostración de fe en la calle es también una oración. Como de muchos corazones al ver la imagen, mirando la imagen, brotarán también oraciones hacia el crucificado. Bueno, y uno de los muchos acompañantes, vamos procesionando, de los cofrades con su túnica blanca, con su capa, haciendo manifestación pública de su fe. Pues sí. ¿Qué siente usted aquí acompañando, junto con otros cofrades clavariesas, al Cristo de las Peñas? Pues yo soy Vesta desde hace 30 años. Casi cuando empezó, que empezó en el 93. Empecé en el 93, empecé, sí. Mi hijo fue uno de los primeros también, salieron aquí con don Manuel y muy bien. Una procesión que se ha consolidado plenamente. Yo creo que sí. Y la prueba es ver la cantidad de gente que hay por la calle. Muchísima gente, porque cada vez hay más gente. Y que rompe y que le da ese toque, yo diría, espiritual, religioso, en esta noche del Jueves Santo. Sí, porque el tema del silencio impresiona a la gente. O sea, que sea una procesión con silencio a la gente le da mucho respeto y mucha devoción. Además, en Ciutat Bella, claro que es una zona muy visitada por turistas. Yo estoy viendo que están impresionados, fotografiando, sí. Rezando también, mirando al Cristo. Sí, porque les llama la atención, ¿no? Porque son de otras creencias a lo mejor o lo que sea, y entonces pues les llama la atención que una noche saque el Cristo en silencio, ¿no? Por mi ciudad de Valencia. Pues muchas gracias. A ti, Julio. Como lo decía este caballero, Vesta, pues impresiona, la verdad. El silencio quizá en esta calle, pues del Mar, una calle que siempre está muy animada, porque hay restaurantes, pues sale la gente incluso de los restaurantes para ver restaurantes y locales, para ver el paso de la procesión. Una procesión sobria, solemne, austera, pero que contagia precisamente ese espíritu de silencio y de recogimiento. Incluso en esta zona muy animada de la calle del Mar, silencio total. En este seguimiento que hacemos desde 8 Mediterráneo Televisión de la Semana Santa, pues recordarles que mañana también tenemos otra cita muy importante a partir de las 6 de la tarde con la solemne procesión del Santo Entierro en los poblados marítimos.
una procesión en la que participan las 35 corporaciones, cofradías y hermandades. Allí estaremos desde las 6 de la tarde. Hoy aquí en Ciutat Bella, acompañando al Cristo de las Penas, a su madre María, portada por las mujeres, y al discípulo amado, a Juan, el más joven de todos los discípulos, el único que se quedó hasta el último momento al pie de la cruz. Ahora la imagen del Cristo de las Penas pasa justo por delante del Centro Artístico de Hortensia Herrero. Este palacio restaurado por la Fundación Hortensia Herrero, que ahora es un centro cultural importantísimo con esa gran colección de pintura. Bueno, pues en este momento pasa por este edificio emblemático de la calle del Mar, la imagen del Cristo de las Penas. Y muchísimos de los espectadores que en silencio están viendo el paso de la procesión, bueno, pues haciendo fotografía con los móviles, porque además tiene del sentido religioso una gran belleza esta procesión. Ese es el sentido de nuestra Semana Santa. La Semana Santa que se vive con tanta intensidad en toda España, en todas sus comunidades, en todas sus ciudades, también en sus pequeños pueblos. Manifestar nuestra fe a la calle, para invitar a meditar sobre los misterios de la pasión y muerte de Jesús. Ya la imagen del Cristo de las Penas en la plaza de San Vicente, conocida popularmente por la Plaza de los Patos, aunque Valencia hay dos plazas de patos, donde la que está cerquita del ayuntamiento y esta plaza que lleva el nombre de ese gran valenciano, ese apóstol que predicó por toda Europa, Vicente Ferrer. Y ahora pasaremos también por delante de la casa natalicia. Estos son de una plaza. Está saliendo bien el
Está crujiendo la imagen. Bueno. Estamos bailando bien. Y la gente joven llevando, bueno, y hombres, caballeros, toda la imagen de Cristo. Un testimonio de gente joven. ¿Qué sientes al llevar a Cristo sobre tus brazos, sobre tus hombros? Pues para mí es un honor, es un mínimo detalle que puedo hacer con todo lo que Cristo ha hecho por mí. Él ha cambiado mi vida y es pura fe, es pura fe. Pura fe, pura fe. ¿Y tú qué sientes llevando en tus hombros a Cristo, Cristo crucificado? Pues una emoción enorme, porque bueno, ¿qué no vamos a hacer por Él, ¿no? Si Él nos ha llevado por nosotros, a nosotros, pues nosotros le llevamos un ratito. ¿Pesa mucho la imagen? Un poquillo sí que pesa. Bueno, pero es un peso que se lleva. Se lleva con ganas. Muchísimas gracias. Qué hermosas palabras de este joven. Cristo ha cambiado mi vida. Gente joven que hace así pública manifestación de su fe. Una noche de primavera donde también se entremezcla el olor de azahar de los naranjos de esta plaza. En esta noche también de luna llena, que estamos con la luna llena, que es la que marca precisamente la Pascua. Recordemos que la Pascua judía iba asociada a la Pascua judía, a la Pascua cristiana, pues se celebra siempre en la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Por eso sube y baja tanto las fechas de la Semana Santa, porque depende de la luna llena que hoy se asoman en sus ventanas o en la calle, verán que está con todo su esplendor. Pues es la que marca precisamente la celebración de la Pascua. Recordemos que cuando crucifican a Jesús era la víspera de la Pascua judía, estaban preparando los preparativos de la Pascua. Y la Pascua cristiana es precisamente domingo por la resurrección, pero la que marca la celebración es la luna y que marcará también luego otras festividades, como será luego la celebración de la Ascensión, los 40 días después de la resurrección, la festividad de Pentecostés, 50 días después de la resurrección, como luego la festividad del Corpus Christi. Continúa el Cristo de las Penas, su recorrido por la calle del Mar. Y pesa, decía uno de los chavales, de los jóvenes, pero es un peso ligero para el corazón. Porque se hace con fe, se hace con amor, se hace con devoción y cada uno, pues, su corazón, sus historias, sus vivencias, sus sentimientos. Pues como las cosas sencillas, quiere decir,
pues hace ya 30 y pico años, en aquel año 1993, cuando se reanuda la Cofradía del Cristo de las Penas, cuando sale por primera vez en procesión la noche del Jueves Santo, que esta procesión iba a adquirir la belleza, la presencia y, lo más importante, la cantidad de hombres y mujeres, vestas, clavariesas, que participan en ella, y el público. Son las dos únicas, esta procesión del Cristo de las Penas y mañana la procesión del Santo Entierro desde San Nicolás, las dos únicas que se celebran, digamos, en el centro de Valencia, en Ciudad Bella. Por supuesto está en esa gran Semana Santa valenciana, la más Semana Santa marinera, que mañana tendremos la oportunidad de ver y seguir en 8 Mediterráneo Televisión. Ahora vamos ya a dejar la calle del Mar, pasando muy cerquita de la casa natalicia, la casa donde nació Vicente Ferrer. En el año 1350 y que predicó la fe cristiana por toda Europa. Pues ahora vamos a pasar al ladito de la casa natalicia de San Vicente Ferrer. Y dificultad también para tomar esta curva, esta calle estrecha. Bueno, y más veteranos, igual junto a los chavales, diríamos, pues una persona ya veterana, llevando al Cristo. ¿Qué siente llevando sobre sus hombros al Cristo de las Penas? Bueno, honor inmerecido. ¿Ya la primera vez o lo lleva ya otros? Bueno, es la tercera, tampoco soy tan veterano. En años sí, pero no en el anda. Y usted llevando al Cristo tan cerquita, usted el que más cerquita está de la imagen del Cristo. Mucha pasión y mucho orgullo, muchísimo. Muchas vivencias, muchos sentimientos. Sentimiento, agradecimiento y sobre todo esta noche no dejarlo solo. Nunca dejarlo solo, pero esta noche menos. Además, usted también testigo desde ese lugar tan próximo a Cristo de las miradas de los espectadores, de la gente que está en estas estrechas calles. Es sorprendente cuando lo ves, la devoción, la pasión. Es fantástico, es una experiencia única. Pues ahí está, el Cristo de las Penas, esta hermosa imagen románica en el árbol de la vida. En el árbol de la vida, que es una de las características de esta imagen que se venera en San Juan del Hospital, en la capilla del Calvario. Una pequeña parada y se reinicia enseguida la procesión, cuando ya la cabeza, prácticamente la cruz procesional, está ya en la Plaza de los Patos, casi en la calle Trinquete de Caballeros. Cuando entren las imágenes habrá también una ceremonia
Y a lo largo de toda la noche la iglesia estará abierta, como muchas iglesias, en turnos diferentes para hacer compañía, para estar junto al Señor en el monumento. Ahora estamos ya en la calle Bretón de los Herreros, en la confluencia con la calle del Mar. Es largo el recorrido de esta procesión, que empezó siendo muy sencillo, dando la vuelta a la manzana de San Juan de Trinquete Caballeros, de la iglesia de San Juan del Hospital. Un templo que yo también les recomiendo visitar, el más antiguo de Valencia, por su belleza, y que fue magníficamente restaurado por la prelatura del Opus Dei, que le devolvieron todo su esplendor, toda su belleza de ese gótico de transición al románico, al revés, de románico transición al gótico. En este templo, San Juan del Hospital, también está la capilla barroca de Santa Bárbara, que como siempre nos acordamos de las fallas, es el primer acto del Día de la Caridad, donde acuden las falleras mayores y la fallera infantil y las cortes a depositar unas flores Santa Bárbara, y luego la macro despertar, pues en la iglesia de San Juan del Hospital. Yo les invito a visitar por su gran belleza y sobre todo por la perfecta recuperación arquitectónica que se hizo de la misma en las últimas décadas del siglo pasado. Noche del Jueves Santo, noche de oración, noche de recogimiento, noche de reflexionar sobre esa entrega total de Jesús, que volvía al Padre y que sufrió los peores tormentos. Traicionado por uno de los suyos, con ese beso de Judas Iscariote, que lo había vendido por 30 monedas. ¿Cuántas historias de esas nos recuerdo de nuestra día a día, de nuestras vidas, de esa traición de Judas, uno de los suyos? Ya estamos en la calle del Conde de Montornès, enfilando ya hacia la iglesia de San Juan del Hospital. Calles cargadas de historia. Y ustedes escucharán, yo por eso me callo, el sonido seco de los cimbales,
el único acompañamiento, diríamos musical, de esta procesión, el sonido de los timbales. Una procesión en la que participan las damas con el traje negro, muy elegantes, la teja y la mantilla española. Y pese al largo recorrido, no hay muestras de cansancio en los portadores de la imagen del Cristo de las Penas. No ha habido cambio, son los mismos que han iniciado la procesión a las 8:30. Una noche muy especial para los cristianos que recordamos en profundidad y meditamos sobre la pasión y muerte de Cristo, pero con la esperanza de la resurrección. Por la cruz viene la resurrección, que celebraremos con todo júbilo el próximo sábado, en la vigilia pascual. Como decía San Pablo, vana sería nuestra fe si no creyéramos en la resurrección. Pero como también recordaba el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, por la cruz nos llega la resurrección. Un pequeño parón ya en esta confluencia de la calle de Conde Montornès con Gobernador Viejo, y se reinicia enseguida la marcha. Y ustedes dirán, ¿y por qué ese sonido seco? Pues porque desde esta tarde, cuando se ha entonado majestuosamente el Gloria, pues han enmudecido las campanas, los sonidos musicales, y que volverán a voltear, volverán a sonar el próximo el sábado en la vigilia pascual. Les recuerdo también que el próximo sábado, a partir de las 10 de la noche, les ofreceremos desde la Catedral de Valencia la solemne vigilia pascual, desde el encendido del fuego, el cirio pascual, el pregón pascual, las lecturas, la renovación de las promesas bautismales, pues todo eso en directo el próximo sábado, a partir de las 10 de la noche, desde la Catedral de Valencia, la solemnísima vigilia pascual. El acto litúrgico más importante de todo el año.
Ya estamos de nuevo en la plaza de San Vicente Ferrer, en la plaza de los Patos, ya muy cerca de la iglesia de San Juan del Hospital. La iglesia de San Juan del Hospital, que en sus orígenes perteneció a la Orden de Malta. Y delante de la iglesia de Santo Tomás, pues muchos fieles esperan con velas el paso del Cristo de las Penas. Ya está entrando el cortejo procesional en la iglesia de San Juan del Hospital. Y ya va a entrar la imagen del Cristo de las Penas en la calle de Trinquete de Caballeros, donde se encuentra la antiquísima iglesia de San Juan del Hospital. Pues si algún día se acerca, yo se lo recomiendo, a visitar la iglesia de San Juan del Hospital. Hay una capilla que se llama la Capilla del Calvario, donde está el Cristo de las Penas, acompañado de la imagen de la Virgen, que esta noche ha procesionado, como la imagen también, imágenes románicas de San Juan Evangelista. Ya los vestas entrando en la iglesia de San Juan del Hospital, como enseguida lo va a hacer la imagen del Cristo de las Penas. Qué título, qué advocación tan hermosa, de las penas. ¿Quién no tiene una pena? ¿Quién no tiene una cruz? Cristo en la cruz nos recuerda el dolor, el sufrimiento, las penas. Y ya va a entrar la venerada imagen, en la iglesia de San Juan del Hospital.
La iglesia de San Juan del Hospital es la más antigua de Valencia, pero además posee entre su riqueza arquitectónica el cementerio, el único cementerio medieval de la ciudad. Y ya de un momento a otro, entrando la imagen del Cristo de las Penas, que vuelve a su capilla, que vuelve, diríamos, a su casa, después de esta procesión en que ha recorrido las calles de Valencia, las calles de la Valencia antigua, las calles de la Ciutat Vella. Ahí está. Los niños que quieren acercarse, recuerda cuando decía Jesús, dejad que los niños se acerquen a mí. Pues ya está en el patio de la iglesia de San Juan del Hospital. Con cierta dificultad, pasando este arco ojival. Y ya vuelve con todo su esplendor la imagen que ha recogido tantas oraciones, tantas miradas, tantas penas también, tanto sufrimiento, que se unen a los sufrimientos de Cristo en la cruz, colgado en el árbol de la vida. Pero recordemos ese canto tan hermoso que mañana escucharemos: Victoria, tú reinarás. Victoria, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. Y con delicadeza y destreza entra el Cristo de las Penas en San Juan del Hospital. Pues ya con el Cristo de las Penas en el interior del templo de San Juan del Hospital, ponemos punto y final a esta retransmisión en esta noche santa del Jueves Santo, una noche que nos invita a orar, una noche que nos invita a acompañar a Cristo en su pasión. Mañana tenemos una cita a partir de las 6 de la tarde para asistir, para vivir el santo entierro desde nuestros queridos poblados marítimos de la Semana Santa marinera. Hoy el Cristo de las Penas ha llenado de fe, de devoción las calles de Ciutat Vella. Mañana estaremos en la Valencia marinera a partir de las 6 de la tarde en la retransmisión del Santo Entierro. Feliz y santa noche a todos en esta noche del Jueves Santo, noche de oración, noche de recogimiento, noche de reflexión.